En el verano de 2015, los investigadores en Dallas finalmente se enfocaron en un objetivo que habían buscado encarcelar durante meses. Christopher Duntsch, un ex neurocirujano que recientemente había tenido su licencia médica revocada, no parecía un asesino despiadado. Pero en un correo electrónico de 2011 se describió a sí mismo como tal. En el lapso de solo 2 años, Duntsch había lesionado gravemente y mutilado a 33 de sus 38 pacientes, dejando a muchos de ellos paralizados y en silla de ruedas. También mató a otros 2 pacientes. Sus crímenes le valieron el apodo de Doctor Muerte en un lugar de la unidad Oklahoma B. Ellis, una prisión ubicada en el condado de Walker, Texas. Pero, ¿quién era exactamente Duntsch y cómo logró salirse con la suya con su grave negligencia durante tanto tiempo? En este documental buscamos responder estas preguntas y muchas más mientras nos adentramos en la vida y los crímenes de Christopher Duntsch. Nació en Continuará Donald y Susan. Susan era maestra, mientras que Donald era fisioterapeuta y misionero cristiano. La familia se mudó a Memphis, Tennessee, donde Duntsch pasó la mayor parte de su infancia, asistiendo y finalmente graduándose de la Escuela Cristiana Evangélica, ubicada en el suburbio de Córdoba de la ciudad. Según un artículo escrito por ProPublica, Donald había sido una estrella destacada en Montana como jugador de fútbol americano, y Duntsch quería seguir los pasos de su padre. Se unió al equipo de fútbol americano en la secundaria y jugó como linebacker. Los compañeros de clase de Duntsch recordaban su determinación, afirmando que él tenía un objetivo claro y hacía lo necesario para alcanzarlo. Quería ir a la universidad y jugar, y puedo recordar que pesaba como 180 libras y decía, necesito llegar a 220 para ser un linebacker en Colorado o Colorado State. A pesar de su determinación, Duntsch no era el jugador más talentoso. Después de la secundaria, asistió a Millsaps College en Mississippi con ayuda financiera y se unió a su equipo de fútbol, pero pasaba sus días anhelando transferirse y jugar como linebacker para un equipo de la División I, enfocando específicamente en los Rams de Colorado State. En su segundo año, Duntsch logró ser uno de los pocos jugadores no becados del equipo, que es donde comenzaron a mostrarse sus fallos atléticos. Sus compañeros recordaron que le costaba hacer ejercicios básicos, pero insistía en repetirlos, convencido de que podría dominarlos con suficiente práctica. Finalmente, Duntsch dejó el equipo y regresó a la Universidad de Memphis. Quería seguir jugando al fútbol, pero sus múltiples transferencias eliminaron su elegibilidad. Tras la decepción de no poder jugar más al fútbol, Duntsch cambió su plan y sus estudios, dirigiendo específicamente su atención hacia la medicina. Completó su licenciatura en 1995 y luego continuó en un ambicioso programa de doctor en medicina, PhD. Como parte de esta iniciativa, Duntsch trabajó en un laboratorio, estudiando los orígenes del cáncer cerebral y los usos de las células madre. Obtuvo estos grados en 2001 y 2002 PUS. Mientras realizaba su residencia quirúrgica después, Duntsch se asoció con 2 científicos rusos que habían sido reclutados por la Universidad de Tennessee para explorar el potencial comercial de las células madre en el fortalecimiento de espaldas débiles. Juntos, el trío patentó la tecnología para obtener y cultivar células madre DISC y en 2008 lanzaron DISC Genex, que tenía como objetivo desarrollar y vender dichos productos. 2 superiores universitarios de Duntsch fueron de los primeros inversores. Aparentemente, el exjugador de fútbol había encontrado su vocación y estaba prosperando. Pero amigos y conocidos más tarde contarían una historia diferente del estudiante de medicina, describiendo una particular celebración de cumpleaños nocturna y llena de drogas a mitad de la residencia de Duntsch, donde él y sus amigos se entregaron al consumo excesivo de alcohol
y tomaron varias sustancias ilegales, incluyendo cocaína y pastillas. Al amanecer, Dunge se puso su bata blanca y comenzó sus rondas en el hospital. La novia de un amigo declaró a los tribunales que, tras una noche consumiendo cocaína, la mayoría se vuelve paranoica y prefiere quedarse en casa. Sin embargo, él estaba completamente bien para ir a trabajar. Un amigo de Dunge afirmó que jamás dejaría que éste lo operara. Pero esto fue solo el comienzo de los problemas del neurocirujano. Un inversor temprano en DiscGenics, Rand Page, declaró que aunque inicialmente estaba deslumbrado por Dunge y la forma en que presentaba su empresa, con el tiempo se volvió preocupado y cauteloso. Nos reuníamos en las mañanas y él iniciaba el día mezclando jugo de naranja con vodka. Page también halló en una ocasión cocaína y un billete enrollado en el cajón del escritorio de la oficina en casa de Dunge. El interés del estudiante de medicina en el abuso de sustancias y el alcoholismo le costó su empresa. Fue obligado a salir y sus socios e inversores lo demandaron por dinero y acciones. Page expresó que no pensaba que el plan de él fuera ser cirujano. Cuando perdió esos ingresos, creo que la decisión se tomó por él, que iba a tener que entrar en la comunidad médica para mantenerse. La Universidad de Tennessee nunca comentó públicamente sobre Dunge o su caso. Pero el Dr. Frederick Boop, el jefe de neurocirugía allí, fue capturado en una grabación y admitió saber sobre las fallas del estudiante. En 2012, Boop fue abordado por un médico con base en Texas que estaba alarmado por los errores quirúrgicos de Dunge. Boop admitió que una mujer anónima lo había denunciado como estudiante, afirmando que consumía drogas antes de ver a los pacientes. Los funcionarios universitarios tomaron en serio el informe y solicitaron a Dunge una prueba de drogas, pero él la evitó al desaparecer por unos días. A su regreso, fue enviado a un programa para médicos incapacitados durante varios meses y durante el resto de su residencia estuvo bajo supervisión. Para el año 2010, Dunge había completado su programa de residencia en neurocirugía en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee y posteriormente completó un programa de becas en columna vertebral en la clínica Sims Murphy en Memphis. Después del posterior arresto de Dunge en el año 2015, la oficina del fiscal del distrito de Dallas citó a cada hospital en el currículum vitae del cirujano, solicitando registros de sus cirugías, incluyendo las que realizó durante su residencia. Se descubrió que, para cuando completó la residencia, había realizado menos de 100 cirugías. Los residentes de neurocirugía suelen realizar aproximadamente 1000 operaciones durante su formación. En 2011, mientras aún estaba en Memphis, Dunge conoció a Wendy Ring Young, una bailarina exótica de 27 años. Dunge, de 40 años, conoció a su pareja en un bar y congeniaron. Wendy recordó que tras beber juntos, volvieron a la casa del cirujano y bailaron en su oficina, bajo una bola de discoteca. A partir de ahí, todo avanzó rápidamente. Hablamos de matrimonio bastante pronto, recordó Wendy en conversación con The Magazine. Nos mudamos juntos rápidamente y luego quedé embarazada. En ese instante, Dunge buscaba empleo. Aparentemente tenía ofertas de Nueva York y San Diego, pero optó por aceptar un puesto en Dallas. Wendy accedió a ir con él, porque él tenía familia allí. Se mudaron cerca del trabajo de Dunge a una casa de 5 cuartos, y Wendy dio a luz a su primer hijo, Aidan. Poco después de la mudanza, Dunge inició un romance con su asistente, Kimberly Morgan, quien declaró que pasaban tiempo romántico en su oficina, donde ella notó que él guardaba un frasco de vodka. Wendy dijo que Morgan frecuentaba la casa, pero ella supuso que era por cuestiones laborales. Ella desconocía que Dunge le había dicho a la asistente que Wendy era solo una amiga, no su pareja y la madre de su hijo. A finales de 2013, alrededor del tiempo en que a Dunge le fue revocada su licencia médica y se declaró en bancarrota, Wendy quedó embarazada de su segundo hijo, Preston, a quien dio a luz en septiembre de 2014. Para entonces la pareja ya se había separado, y Wendy vivía con su hermana en Garland, Texas. Cuando Wendy y Dunge se conocieron, el cirujano tenía una deuda de más de $500,000. Al inicio de su carrera, se enfocó bastante en su doctorado. Su nombre apareció en varios documentos y se concentró en la genética de discos antes de ser expulsado.
Debido a sus altas deudas, Dunge decidió que lo mejor sería trabajar como neurocirujano. En el verano de 2011, él y Wendy se mudaron a Dallas para que él pudiera trabajar en lo que ahora se conoce como Baylor Scott y White Medical Center en el condado de Collin y el condado de Denton, Texas. Fue contratado como cirujano de columna mínimamente invasivo, con un salario anual de $600,000 más bonificaciones. Dunge parecía muy calificado en papel. Pasó 15 años formándose y su currículum vitae tenía 12 páginas. El centro médico afirmó más tarde que se les había dicho que el cirujano era uno de los mejores y más inteligentes neurocirujanos que jamás habían formado. Continuaron hablando en detalle sobre sus fortalezas. Además, cuando Bela Plano preguntó sobre sus debilidades o áreas que requerían mejora, el médico supervisor comunicó que la única debilidad que Dunge tenía era que asumía demasiadas tareas para una sola persona. También alrededor de este tiempo, el Dr. Frederick Boop envió por fax una recomendación al hospital, marcando bueno o excelente en casillas sobre las habilidades de Dunge y señalando: Chris es extremadamente brillante y posiblemente la persona más trabajadora que he conocido. El Dr. John Robertson, un supervisor de Dunge y un viejo amigo de la familia, que era un inversor en Discgenics, señaló en su recomendación que el cirujano tenía una excelente ética de trabajo. Sin embargo, poco después de unirse a Bela Plano, Dunge comenzó a incomodar a las personas e hizo una mala impresión en sus colegas. El veterano cirujano vascular Randall Kirby recordó que Dunge solía jactarse frecuentemente de sus habilidades, a pesar de ser tan nuevo. Kirby declaró: Dunge está entre gigantes allí arriba, y él intentaba decirme una y otra vez cómo la mayoría de las cirugías de columna aquí en Dallas se estaban realizando de manera inapropiada y que él iba a limpiar esta ciudad. Añadió luego: su desempeño fue pésimo. Estaba funcionando a nivel de residente neuroquirúrgico de primer o segundo año, pero no tenía aparentemente ninguna idea de lo mal que era su técnica. Pronto, Dunge tuvo desacuerdos con otros médicos sobre si cumplía o no sus obligaciones. En un caso particular, en septiembre de 2011, fue duramente criticado por sus colegas por no atender a un paciente cuando optó por ir a Las Vegas en su lugar. Pero las cosas empeoraron cuando Dunge comenzó a manejar un bisturí quirúrgico. En noviembre de 2011, Dunge realizó una cirugía a Kenneth Fennell, quien fue su primer paciente quirúrgico desde que se unió a Baylor Planner. Fennell recordó que el cirujano le dijo a la mañana siguiente que la operación fue exitosa. Sin embargo, resultó que Dunge había operado la parte incorrecta de la espalda de Fennell, y él quedó con un dolor significativo. Se sometió a una segunda cirugía con Dunge más tarde cuando se trasladó al Dallas Medical Center y despertó de la operación con las piernas severamente paralizadas, después de que Dunge había eliminado parte de su nervio femoral. Fennell requirió meses de rehabilitación para caminar con bastón, y su movilidad sigue siendo limitada. No puede caminar más de 30 pies o estar de pie más de unos minutos sin necesidad de sentarse de nuevo. La próxima víctima de Dunge fue un hombre llamado Lee Passmore, un investigador médico del condado de Collin que fue operado el 12 de diciembre de 2011. Passmore había sido operado una vez antes, pero el dolor en su espalda había regresado. Su especialista en dolor le dijo que, aunque no tenía un cirujano regular para recomendar, recientemente había almorzado con un cirujano que parecía ser un tipo que sabía de lo que estaba hablando. Después le dio a Passmore los detalles de Dunge y ambos coordinaron la operación. Sin embargo, la cirugía fue un desastre. Durante la cirugía, Dunge cortó un ligamento que usualmente no se toca en este tipo de intervención. Además, colocó mal el hardware en la columna vertebral de Passmore y colocó un tornillo que mantenía el hardware en su lugar en la ubicación incorrecta en la columna vertebral. La columna vertebral. Luego despojó a los tornillos de su rosca para que no pudieran ser removidos. Según cirujanos, incluso si las roscas permanecían, el tornillo estaba ubicado donde, al quitarlo, provocaría que Passmore se desangrara. El cirujano vascular Mark Hoyle, quien asistió con la operación, recordó más tarde que Dunge parecía ajeno a las copiosas cantidades de sangrado. Se sintió tan perturbado por las acciones del cirujano que en un momento lo contuvo físicamente. Según informes, más tarde le dijo a Dunge que era peligroso.
La conducta del cirujano hizo que Hoyle cuestionara su estabilidad mental. Passmore quedó con dolor crónico y movilidad limitada. El trabajo de Dunge no mejoró a partir de aquí. Barry Morgulov era el dueño de una empresa de servicios de piscina. Y a lo largo de los años se había lesionado y desgastado la espalda después de ayudar con el negocio de importación de su padre, donde descargaba camiones. Después de una cirugía de espalda previa, el dolor regresó. Un especialista en dolor le dio la tarjeta de Dunge. Quedó impresionado con el cirujano, declarando: «Fenomenal, gran tipo». Lo adoraba. Después dijo la palabra mágica: «¿Puedo arreglarte?». ¡Boom! Eso fue todo. Creí que él sería quien me ayudaría a caminar otra vez. Margalef se sometió a una fusión espinal lumbar anterior el 11 de enero de 2012. No obstante, durante la cirugía, Dunge volvió a cometer errores al intentar extraer un disco dañado de la columna, usando una herramienta de agarre en vez de un bisturí. El cirujano vascular Randall Kirby discutió con Dunge y ofreció hacerse cargo. Finalmente abandonó la cirugía cuando Dunge se negó a renunciar a su bisturí. El cirujano siguió cometiendo errores, aun después de que se le indicara la anatomía correcta. Debido a una operación mal realizada, donde se dejaron fragmentos de hueso en el canal espinal, Morgulov perdió la mayor parte de la función de su lado izquierdo y requirió una silla de ruedas. Recordó despertar en la sala de recuperación, sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión, experimentando un dolor nunca antes sentido. Morgulov también señaló que la calidad de su vida cambió drásticamente, llevándolo a algunos lugares oscuros. Fui a un centro psiquiátrico para evitar suicidarme. Fue difícil, pero no lo hice. Probé el cañón de la 9 milímetros, y fue muy difícil seguir adelante, pero tenía una esposa e hijo. Morgulov también se marchó más tarde de una cita de seguimiento con Dunge cuando mostró signos de estar borracho. A partir del 2018, Morgulov notó que algunos de los daños en su cuerpo fueron reparados después, pero aún tiene que usar un bastón para caminar. A medida que se acumula la cicatriz, el dolor empeorará y el rango de movimiento disminuirá. Un día, volverá a estar confinado a una silla de ruedas. El mes siguiente, Jerry Summers, un amigo de largo tiempo de Dunge, vino a Baylor Plano para que le fusionaran 2 vértebras del cuello. Summers había jugado fútbol con el cirujano en la secundaria, le ayudó con la logística en el laboratorio durante su residencia y a mudarse a su consultorio. Los amigos compartieron un lujoso apartamento en un rascacielos del centro por un corto tiempo, mientras Dunge buscaba casa. Summers sufría de dolor crónico de espalda desde una lesión en un partido de fútbol en la secundaria, que empeoró tras un accidente automovilístico de adulto. Los médicos que revisaron el caso más tarde notaron que durante la operación, Dunge había dañado la arteria vertebral de Summers, provocando un sangrado casi incontrolable. Perdió 1.200 mililitros de sangre, más de 1/5 parte de su volumen de sangre, y casi 24 veces la cantidad típica que se pierde en una fusión espinal. Para detener la pérdida, Dunge llenó el espacio con tanta espuma de gel anticoagulante que apretó la columna vertebral de Summers. Las enfermeras y el personal esperaban que el cirujano realizara una cirugía de revisión durante la operación, pero él se negó. Summers quedó deprimido y paralizado del cuello hacia abajo tras el procedimiento. Su entonces novia, Jennifer Miller, recordó: «Jerry estaba tranquilo con Chris, pero todo lo que Jerry me decía es: quiero morir, mátame». Unos días después, Sommer le dijo al personal que él y Dunge habían usado cocaína la noche anterior y la mañana de su cirugía. Como consecuencia de esta afirmación, el cirujano tuvo que someterse a una prueba de drogas, la cual aprobó. Posteriormente, el hospital lo suspendió a la espera de una revisión por pares. Se le permitió reanudar operaciones durante la revisión, pero se le dijo que se limitara a cirugías menores hasta que terminara. Summers luego se retractó de sus acusaciones. En su declaración de 2017, afirmó que había inventado la historia porque sentía que había sido abandonado por alguien que consideraba un amigo cercano. Estaba realmente enfadado y gritando, y quería que él estuviera allí, así que hice una declaración que no era necesariamente cierta. La declaración solo se hizo para que él pudiera escucharla y decir: voy a bajar allí. Summers murió en 2021 debido a una infección relacionada con complicaciones de la operación que Dunge había arruinado. Pese a ello, este patrón de conducta de Dunge no conllevó a su suspensión ni a la revocación de su licencia.
continuó operando, incluso con su horrendo historial. Kelly Martin, maestra de 54 años, planeaba visitar Antigua con su esposo tras su cirugía. Sin embargo, después de perder un escalón en una escalera, se cayó y terminó con un disco herniado en la espalda. Cuando la fisioterapia y los relajantes musculares no funcionaron, su médico recomendó una cirugía menor para reparar el disco. La dirigieron hacia Dunge. Durante la cirugía, el médico cortó un vaso sanguíneo y rasgó la vena de Martin, pero continuó con la operación a pesar de la enorme pérdida de sangre del paciente. Dunge se negó a cancelar la cirugía a pesar de las advertencias de sus colegas sobre la hemorragia. Su negativa a reconocer su condición dificultó los intentos de la unidad de cuidados intensivos por salvarla. Después de que Martin despertó de su operación, comenzó a gritar y a arañar sus piernas, obligando al equipo a sedarla. El personal del hospital notó que Dunge se mantuvo fuera de la sala de espera, llenando su papeleo y escribiendo notas en lugar de atender a su paciente. Finalmente, Martin murió desangrada como resultado de un paro cardíaco hemorrágico. Nunca despertó después de ser sedada. Tras su fallecimiento, se le pidió a Dunge que participara una vez más en una prueba de drogas. Su primera prueba regresó diluida con agua, mientras que la segunda estaba limpia. También pasó una evaluación psicológica. Se realizó una revisión exhaustiva de Dunge y su desempeño como cirujano, y se determinó que no cumplió con los estándares de atención del hospital. Revocaron permanentemente sus privilegios quirúrgicos en vela plano, y se inició otra revisión por pares. Sin embargo, para que el centro médico pudiera evitar los costos de luchar, y posiblemente perder, una demanda por despido injustificado, los funcionarios del hospital llegaron a un acuerdo con los abogados de Dunge, en el que se le permitió renunciar, a cambio de que Vela Plano emitiera una carta declarando que no había problemas con él, dejándolo libre para continuar con sus maneras. Es notable que, si Dunge hubiera sido despedido, Vela Plano habría estado obligado a reportarlo al Banco de Datos Nacional de Profesionales de la Salud o al Banco de Datos Nacional de Profesionales de la Salud. El Banco de Datos Nacional de Profesionales de la Salud fue establecido en 1990 y tiene como objetivo señalar a los médicos problemáticos mediante el seguimiento de demandas por negligencia y acciones adversas contra los médicos, como ser expulsados, despedidos, suspendidos o tener su licencia médica suspendida o revocada. Aunque es una buena idea en teoría, hay lagunas. No solo existen formas de evitar reportar a personas como Dunge, algunas de las cuales serán más evidentes a medida que exploremos este caso más a fondo, sino que la información contenida en el MPDB no está disponible para el público ni para otros médicos, solo para los administradores de hospitales. Y, según un informe de ProPublica de 2008, muchos hospitales dudan en enviar informes al banco, preocupados de que pueda perjudicar las perspectivas laborales de los médicos o provocar demandas. Un abogado, Kei-Van Wee, quien más tarde representó a algunos de los clientes de Dunge, declaró: si el Dr. Dunge no pudo obtener privilegios en otros hospitales, teóricamente, el Dr. Dunge podría haber demandado a Baylor. Y dijo: mira, podría ganar 2 millones anuales aquí. Me debes 2 millones de por vida. Según un informe de Public Citizen, un grupo de vigilancia del consumidor, para el 2009 cerca de la mitad de los hospitales en Estados Unidos nunca habían reportado a un médico al MPDB. Informes indican que un análisis reciente reveló pocos cambios en los últimos años. Otra opción para disciplinar a Dunge era reportarlo a la Junta Médica de Texas. Aunque estos procesos suelen ser lentos, si el hospital hubiera presentado suficientes pruebas contundentes, la Junta podría haber actuado de inmediato para proteger a los pacientes. Un neumólogo de Dallas que estuvo en la Junta Médica en 2012, el Dr. Alan Sulkin, declaró: si las acciones de Baylor se hubieran reportado de manera adecuada, anticiparía que la Junta se habría reunido en días para tener una suspensión inmediata. Agregó que luego se llevaría a cabo una investigación y Dunge no estaría autorizado para operar hasta después de su finalización. También criticó a los hospitales y a su personal por no denunciarlo antes. ¿Cuál es la peor cosa que puede pasar? ¿Una demanda? Estas personas están muriendo y nos detenemos porque temes una demanda.
Aún más interesante, 2 años después de que Dunge dejó Baylor en 2014, la decisión del hospital de no informar su revisión por su trabajo fue investigada por las autoridades de salud del estado. Al concluir, el hospital recibió una violación y una multa de $100,000. Sin embargo, al año siguiente, ambos fueron retirados. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas no explicaría por qué, diciendo que los registros eran confidenciales. Al salir de Baylor Plano, Dunge se trasladó al Dallas Medical Center en la ciudad de Farmers Branch, ubicada en el condado de Dallas. Al cirujano se le otorgaron privilegios temporales mientras se verificaban sus referencias. Esto le permitió seguir operando a los pacientes. Se levantaron banderas rojas desde el principio durante el tiempo de Dunge aquí, ya que las enfermeras especulaban que estaba bajo la influencia de drogas, y el personal informó que parecía presentarse a trabajar a veces vistiendo el mismo par de uniformes varios días seguidos. El 24 de julio de 2012, menos de una semana después de que Dunge se uniera al hospital, operó a su siguiente paciente. Floella Brown era una banquera de 64 años que estaba cerca de la jubilación y quería someterse a una cirugía de la columna cervical, con la esperanza de aliviar su dolor de cuello y hombro. La cirugía parecía ir bien hasta aproximadamente media hora después de su inicio, cuando Dunge informó que tenía problemas para ver su columna vertebral. Kyle Kissinger, uno de los enfermeros en la sala, recordó que él decía: «Hay tanta sangre que no puedo ver esto». Dunge también insistía en que el técnico de limpieza aspirara más. «Saca esa sangre de ahí, no puedo ver». Kissinger declaró: «Eso realmente me preocupa porque no solo que no puede hacerlo correctamente cuando no puede ver eso, sino ¿por qué sigue sangrando?». En la sala de recuperación, Brown mencionó sentirse bien y recibió visitas de familiares. No obstante, a las 5:00 antes meridiano del día siguiente, comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento. Se informó que había presión acumulándose dentro de su cerebro, aunque en ese momento nadie sabía por qué. Dunge no pudo ser localizado mientras el caos continuaba. Llegó tarde al hospital, con aspecto desaliñado y ropa de cirujano que había usado por días. El personal lo notó por un gran agujero en una de sus nalgas. Aunque se le alertó de que su paciente estaba inconsciente, Dunge decidió no ir a revisarla, sino que continuó realizando otra cirugía. Los funcionarios del hospital le pidieron repetidamente a Brown que atendiera o transfiriera al paciente fuera de su cuidado, pero él se negó. También pidieron que pospusiera la operación de su siguiente paciente. Dunge respondió sugiriendo que se perforara un agujero en la cabeza de Brown para aliviar la presión en su cerebro, pero se le negó el permiso. El hospital no contaba con el equipo ni el personal que pudiera llevar a cabo tal tarea, y Dunge mismo no estaba calificado y no tenía privilegios para la cirugía cerebral. Brown estuvo en coma durante horas antes de que finalmente transfiriera su cuidado, pero para cuando lo hizo, ya estaba muerta cerebralmente. La Junta Médica de Texas dictaminó que ella falleció debido a una hemorragia excesiva y un derrame cerebral. Durante la operación, Dunge había cortado la arteria vertebral de Brown y se negó a abortar el procedimiento. También lo había llenado con excesiva cantidad de una sustancia para detener el sangrado. El siguiente paciente de Dunge, a quien insistió en operar incluso mientras Floella Brown estaba muriendo, era una mujer de 71 años llamada Mary Efford. Efford tenía pasión por el ejercicio y un estilo de vida activo aún envejeciendo. Quería aliviar sus dolores de espalda para retomar sus entrenamientos. Kissinger, quien también estuvo presente durante esta operación, alegó que Dunge estaba distraído por pensamientos de Brown mientras realizaba la cirugía de Efford. Según informes, Kissinger y sus supervisores discutieron con el cirujano sobre su idea de perforar un agujero en el cráneo de Brown. Mientras trabajaba en el procedimiento de Efford, Dunge logró cortar una de sus raíces nerviosas mientras operaba en la parte incorrecta de su espalda. Además, torció un tornillo en otro nervio, dejó agujeros de tornillo en el lado opuesto de su columna vertebral, no logró remover el disco que se suponía debía sacar, y dejó material quirúrgico en su tejido muscular. Estaba tan suelto que se movía al tocarlo.
Aunque los colegas advirtieron a Dunge que no estaba realizando el procedimiento correctamente, ya que estaba fijando los tornillos y el material quirúrgico a los músculos en lugar del hueso, él continuó de todos modos, como lo había hecho muchas veces antes. Algunos del personal presente también sintieron que podría haber estado bajo la influencia del alcohol debido a sus pupilas dilatadas. Como resultado de esta operación fallida, Mary Efford, una activa y por lo demás saludable mujer de 71 años, quedó paralizada. Recordó despertar después en un dolor insoportable, describiéndolo como un 10 más en una escala de 1 a 10. El cirujano de columna experimentado, Robert Henderson, realizó la cirugía de rescate para reparar el daño causado por Dunge. Comparó lo que encontró cuando abrió a Efford con los resultados de un niño jugando con un conjunto de construcción, como Tinker Toys. En el documental Oxygen, Licencia para Matar, Henderson declaró eso. Al abrir la cicatriz previa del paciente, se observó un tornillo penetrando el saco dural desde el lado izquierdo inferior. Estaba tambaleándose allí, como si alguien hubiera tirado algunos juguetes de Tinker o un conjunto de erector. No comprendía en absoluto cómo el cirujano podía pensar que había realizado el procedimiento correctamente. Encontró 3 agujeros en la columna vertebral de Efford, donde Dunge había intentado insertar tornillos sin éxito. También se había amputado una raíz nerviosa y un tornillo atravesó los nervios que controlan una pierna y la vejiga. Henderson también describió la operación como un asalto y concluyó que Efford habría estado postrada en cama el resto de su vida si no fuera por la cirugía de rescate. La ineptitud de Dunge llevó al cirujano mayor a cuestionar si realmente era quien decía ser y se preguntó si realmente tenía un título. Henderson no podía comprender que un cirujano real pudiera y quisiera ver la operación tan mal. Sentía que cualquiera con un entendimiento básico de la anatomía humana sabría que estaba trabajando en la parte incorrecta de la espalda de Mary. Henderson envió la foto de Dunge a la Universidad de Tennessee, que confirmó su graduación. Después contactó a los supervisores de la beca de Dunge en Memphis y al superintendente de su residencia. Aquí Henderson se enteró que el cirujano había estado en un programa para médicos con discapacidades. Aún así, a pesar de los hallazgos de Henderson y el hecho de que Dunge había arruinado 2 operaciones, lo que llevó a la muerte de una mujer, no se le informó a la NPPD. En ese entonces, los hospitales no estaban obligados a informar sobre los médicos con privilegios temporales, un vacío legal que permitió al Dr. Muerte seguir destruyendo vidas de pacientes. Después de renunciar al centro médico de Dallas, Dunge comenzó a trabajar en el Hospital Comunitario de Southampton en Dallas, donde recibió privilegios para continuar operando. El hospital ya tenía un historial y reputación dudosos. La empresa había experimentado 2 quiebras y un exdirector ejecutivo fue encarcelado por fraude en el sector de la salud. Al mismo tiempo, Dunge también ocupó un puesto en una clínica ambulatoria llamada Frisco Ambulatory Surgery Center, ubicada en Frisco en el condado de Collin y el condado de Denton. Mientras tanto, sin que él lo supiera, los médicos finalmente denunciaban a Dunge. La Junta Médica de Texas fue alertada sobre sus cirugías en Efford y Brown. Y después de enterarse de estos casos, Randall Kirby, quien había tenido tratos con Dunge en el pasado, también dio su opinión a la Junta Médica, diciéndoles que Dunge tiene que ser detenido. Kirby también contactó al Dr. Frederick Boop en la Universidad de Tennessee y habló con funcionarios del Hospital Baylor Plano. Pasaron unos meses y ni Kirby ni Henderson escucharon nada más. Sin embargo, no sabían que Dunge continuaba operando. En septiembre de 2012, Jeff Cheney, padre de 3 y abuelo de 6, acudió a Dunge cuando quería aliviar el dolor que se extendía desde su hombro hasta su brazo. Cheney recordó que el Dr. Dunge le aseguró que no sentiría dolor alguno justo después de la cirugía. Definitivamente tenía confianza. Sin embargo, al despertar de su operación, notó que algo andaba mal. Me sentía como si una apisonadora me hubiera pasado por encima. No podía mover nada del lado derecho de mi cuerpo. El Dr. Dunge me miró y dijo, «No sé por qué estás así. No sé por qué estás así, todo salió perfecto». Pero no todo salió perfecto. Era imposible con el historial de Dunge.
Resultó que mientras operaba a Cheney, el cirujano había dañado su médula espinal, lo que lo dejó sin ninguna sensación en el lado derecho de su cuerpo. También sufría un dolor incapacitante que lo obligó a dejar su empleo de mecánico y permanecer en casa. 2 meses después, Jacqueline y Troy llegaron a Dunge. Durante la cirugía, cortó una de sus arterias, una de sus cuerdas vocales y dañó su tráquea. Tori apenas podía hablar en un susurro después de estar sedada durante semanas. Era alimentada por un tubo para evitar que la sustancia entrara en sus pulmones. Más tarde le dijo al tribunal: «Fue como una pesadilla. Me desperté en una pesadilla». El esófago de Dunge quedó atrapado bajo una placa cerca de su columna y había perforado agujeros en su tráquea. La había dejado con una sola cuerda vocal. Su cirugía fue descrita por otro médico como un desastre sin mitigación. Notablemente, se le pidió a Randall Kirby que ayudara a Troy después de que ella comenzó a sufrir de una infección severa. Fue entonces cuando descubrió que Dunge todavía estaba operando y todavía estropeaba cada cirugía que tocaba. Después de la fallida operación de Troy, Dunge finalmente fue reportado al NPBD por el Hospital Metodista en McKinney, Dallas, después de que le negaron privilegios a mediados de 2012 porque notaron su atención subestándar o inadecuada en vela plano. El 9 de abril de 2013, Philip Mayfield estaba programado para un procedimiento simple de 45 minutos. Un conductor de camiones profesional de 20 años que había servido previamente en la Marina, a Mayfield le encantaba su trabajo, pero le causaba problemas porque estaba sentado durante periodos tan largos. Según Dunge, la operación salió bien, pero cuando Angela, la esposa de Mayfield, lo vio en la sala de recuperación, supo de inmediato que algo andaba mal. Mayfield no podía sostenerse por sí mismo. Carecía de control y apoyo propio. Angela le dijo a Esquire que simplemente se estaba desplomando. Informó que luego llevaron a Mayfield a otro hospital y le asignaron otro médico, pero el daño ya estaba hecho. Su médula espinal estaba deformada de forma irreparable. Mayfield declaró: «Me dijeron que nunca volvería a caminar, pero les dije, sí lo haré, volveré a caminar. Tengo una vida que debo vivir. Tengo 3 hijos que necesito criar». La cirugía de Mayfield duró varias horas y dejó a Dunge parcialmente paralizado del cuello hacia abajo debido a que su médula espinal fue dañada durante el procedimiento. Eventualmente recuperó su capacidad para caminar con la ayuda de un bastón, pero vivió con dolor crónico, desmayos y desarrolló siringomielia, una dolorosa condición que causó quistes en su médula espinal. Mi nivel de dolor se volvería tan alto que estimula el sistema nervioso autónomo y me desmayo. «Llama a los paramédicos, ni siquiera debes darles la dirección». «Ya saben que están hablando de mí», le dijo a la docuserie Licencia para Matar. En enero de 2021, Mayfield inició un nuevo tratamiento de 3 dosis para su condición. Fue diagnosticado con COVID-19 y murió el 12 de febrero a los 50 años, dejando a su esposa y 3 hijos. La siguiente víctima de Dunge fue Marshall Tex Muse, un entusiasta corredor que padecía una enfermedad degenerativa de disco. Al ver al cirujano, Muse recordó que le dijo: «Según tus radiografías, debiste operarte hace 5 años. Hay que ingresarte y operarte de inmediato». Sin embargo, un día antes de su cirugía, Muse encontró un artículo sobre la muerte de la maestra Kelly Martin a manos de Dunge. Muse le dijo a Licencia para Matar: «Llamé al Dr. Dunge y le dije, vi esto en línea». Inmediatamente comenzó a gritarme e insultarme, diciendo: «¿Cómo te atreves? No puedo creer que me estés acusando de matar a alguien». Dijo que el paciente murió por tener una reacción alérgica a la anestesia. Contento con su explicación, Muse siguió con la cirugía. Sin embargo, despertó después con un dolor severo, comparando la sensación con tener un martillo neumático con un cuchillo en su columna. Dunge le dijo a Muse que exageraba y que su dolor era totalmente normal. Luego recetó al corredor tanto Percocet que el farmacéutico se negó a surtir la orden por segunda vez, porque el doctor iba a matar al paciente. Debido a los potentes analgésicos, Muse se volvió adicto y perdió su trabajo y a su esposa. Otro médico, que revisó el caso posteriormente, determinó que Dunge nunca había instalado el hardware necesario en la columna vertebral, dejándolo flotando entre la columna y el tejido muscular. Poco después, Jeff Glidewell, quien había estado sufriendo de dolor de espalda desde que había tenido un accidente de motocicleta en 2004,
buscó a Dunge para una operación. Buscaba a un cirujano renombrado para la operación cuando encontró el testimonio en video de Pam Trusty. Trusty había elogiado a Dunge por su trabajo en una grabación, pensando que era parte de un video para un premio que el cirujano estaba recibiendo por su trabajo y habilidades, pero en realidad Dunge solo quería usar la grabación como parte de un infomercial. Le había pedido que participara durante una cita de seguimiento, donde ella se había quejado de que todavía sentía dolor desde su operación con él. Él le dijo que era normal, y Trusty ahora se considera afortunada, declarando: podía caminar y estaba en este lado superior de la Tierra. Sin embargo, vive con la culpa de que su respaldo causó que otros, incluyendo a Glidewell, se quedaran con Dunge para la cirugía, declarando: sentí que era por mi culpa, y sabes, las palabras que me perseguirán para siempre. Glidewell ya dudaba sobre continuar con su operación, cuando se topó con varios gatos negros cruzando la calle rumbo al hospital. Siendo supersticioso, sugirió a su esposa regresar a casa, pero ella lo animó a operarse. En el hospital, Glidewell esperó horas conectado a un suero aguardando la llegada de su cirujano. Dunge llegó 3 horas tarde en un taxi. Glidewell recordó que el sujeto llevaba jeans deshilachados en la parte inferior y no parecía listo para una cirugía. Horas después, Dunge informó a Robin, la esposa de Glidewell, que cancelaron la cirugía debido a que encontraron algo que parecía un tumor. Al despertar, Glidewell preguntó por el doctor, ya que no podía mover su brazo ni su pierna. Robin también notó que él tenía problemas para hablar. Randall Kirby fue contactado para solucionar el problema mientras trasladaban a Glidewell a otro hospital. Kirby descubrió que la incisión en la espalda de Glidewell estaba mal ubicada. Además, Dunge había hecho un agujero del tamaño de $1 de plata en su esófago, había extraído un nervio, cortado una arteria y dejado una esponja quirúrgica en el cuerpo. Se hizo evidente que la esponja evitaba que Glidewell sangrara hasta morir. Sin embargo, debido a la terrible cirugía de Dunge, Kirby notó que el paciente desarrolló sepsis y una grave infección en la sangre. Peor aún, se suponía que el tumor que Dunge había detectado era en realidad solo músculo. Kirby le dijo a la docuserie Licencia para Matar: nunca he visto un caso como el del señor Glidewell. Fue un intento de asesinato y no el primero. En mi opinión, teníamos un asesino en serie en nuestra comunidad médica. Dunge se negó a reparar el enorme daño que provocó. Kirby describió el trabajo de su colega como el de un maníaco enloquecido y dijo que parecía como si Dunge hubiera intentado decapitar a Glidewell. Sostuvo que la cirugía había sido tan mal realizada que era sin precedentes y que no había ocurrido antes en los Estados Unidos de América. Glidewell ha pasado por más de 50 procedimientos en los años posteriores para intentar rectificar el daño causado por Dunge, pero aún sufre los efectos nocivos de la cirugía. Para cuando falló la cirugía de Glidewell, la Junta Médica de Texas ya llevaba unos 10 meses investigando a Dunge. El cirujano Robert Henderson estaba tan frustrado de que Dunge todavía estuviera operando que él mismo llamó a la Junta. Les rogó suspender su sentencia mientras investigaban, pero se negaron. Mientras tanto, Randall Kirby escribió una carta de 5 páginas en junio de 2013, siguiendo todo lo que se había desarrollado con la operación de Glidewell. Llamó a Dunge un sociópata y escribió que debía ser detenido de practicar medicina. La Junta ordenó a Dunge el 26 de junio que dejara de operar. Esto ocurrió después de un reportaje de Brett Sheep. Se informó del asunto y contactó a la Junta. La Junta informó que era altamente improbable que un cirujano entrenado careciera de tanta habilidad, por lo que no querían sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, sus mayores críticos temían que esto no sería el fin para Dunge. Henderson recordó que estaba aterrado del término suspendido. Quiero decir, eso indica que podría recuperarlo en algún momento, y ya estaba consciente del hecho de lo elocuente que era el Dr. Dunge, y lo desarmante que era, y lo amigable e inteligente que parecía cada vez que se presentaba a las personas a las que quería impresionar. Me preocupaba que hiciera lo mismo para recuperar su licencia, ya fuera 6 meses después, 1 año después, 2 años después.
La junta médica tuvo al cirujano Martin Lazar para revisar el caso. Lazar criticó duramente el trabajo de Dunge y, como muchos otros, no podía creer la incompetencia del cirujano entrenado. Mencionó que frecuentemente ignoraba que sus pacientes se estaban desangrando. El 6 de diciembre de 2013 se revocó la licencia médica de Dunge como resultado de la evaluación. Después de perder su licencia, el excirujano se mudó a Denver, Colorado, y su vida comenzó a desmoronarse. En enero de 2014, la policía arrestó a un hombre por conducir ebrio en el lado equivocado de la carretera con 2 neumáticos desinflados. Luego lo enviaron a un centro de desintoxicación. También fue llevado a una evaluación psicológica en Dallas mientras visitaba a sus hijos y fue arrestado en la ciudad por intentar robar mercancía valorada en más de $800 de un Walmart. En un incidente particular en marzo de 2015, la policía fue llamada a un banco en el noreste de Dallas, donde los transeúntes informaron de un hombre identificado como Dutch, con sangre en sus manos, golpeándose la cara contra las puertas. Balbuceaba sobre su familia en riesgo, con su uniforme de enfermería negro ensangrentado. 3 meses después, el Texas Observer publicó un artículo en línea titulado "Cirujano, sociópata, Dunge arrestado por robar pantalones", haciendo referencia a su intento de robar en Walmart. En los comentarios del artículo, Dunge despotricaba y deliraba contra los críticos. El documento impreso superó las 80 páginas. Algunos comentarios se dirigían a Randall Kirby, quien mencionó la cirugía de Barry Morguloff. Fue un éxito perfecto. En respuesta, llevó los comentarios a la oficina del fiscal de distrito de Dallas. Un juez que conocía a Jeff Glidewell ya había presentado el caso al fiscal de distrito. La fiscal de distrito adjunta, Michelle Shugart, se hizo cargo del caso, hablando con los pacientes de Dunge con su equipo para poder determinar el mejor curso de acción y decidir de qué acusar al ex cirujano. Finalmente, se acusó a Dunge de 5 cargos de asalto agravado y un cargo de lesiones a una persona mayor, Mary Efford. La oficina del fiscal de distrito creía que su mejor plan de acción era perseguir este último cargo, ya que proporcionaba el rango de sentencia más amplio y sería el más fácil de probar en la corte. Potencialmente por este delito, Dunge podría terminar en prisión de por vida, pero los investigadores tenían que apresurarse porque el plazo de prescripción estaba a punto de agotarse. El 21 de julio de 2015, Dunge fue arrestado y puesto bajo custodia. Esperó su juicio por 2 años. Mientras tanto, al menos 19 de sus pacientes recibieron acuerdos, 14 de ellos fueron representados por Kay Van Wey, quien había tomado al cliente por un sentido de justicia, en lugar de ganancia financiera. Durante mucho tiempo, las víctimas de Dunge buscaron demandarlo por negligencia, pero lucharon para encontrar un abogado en el estado que se hiciera cargo de su caso, debido a una reforma de la ley de agravios en Texas en 2003 que redujo la cantidad de dinero que se podía ganar. Como resultado, las demandas por negligencia en el estado se redujeron a más de la mitad. El juicio de Dunge inició el 2 de febrero de 2017. Mary Efford, junto con muchas otras víctimas del ex cirujano, testificó para mostrar su patrón de comportamiento. Robbie McClung, el abogado defensor principal de Dunge, declaró: "Tenías personas en andadores, tenías personas con muletas, tenías personas que apenas podían moverse, tenías personas que habían perdido a seres queridos, tenías todo tipo de cosas que habían salido mal. Antes de llegar a Mary Efford, se puede notar que todo va en declive. Quiero decir, está yendo cuesta abajo rápido". Dunge, en cambio, se mostró tranquilo y recogido, confiando en su propia habilidad, pero pareció desanimarse cuando Martin Lazar y otros expertos quirúrgicos explicaron al jurado sus errores. Una de las principales testigos en el caso fue la exnovia y asistente de Dunge, Kimberly Morgan, quien señaló que él era amable con sus pacientes en persona, pero enojado y confrontativo a puertas cerradas. Se le pidió a Morgan que leyera una parte de un correo electrónico que Dunge le había enviado en las primeras horas del 11 de diciembre de 2011, justo antes de operar a Lee Passmore en Baylor Plano. El asunto del correo electrónico era navaja de Occam, y el mensaje contenía 5 páginas de maldiciones y divagaciones. Luego, hacia el final, decía: "Desafortunadamente, no puedes entender que estoy construyendo un imperio y estoy tan fuera de la caja que la Tierra es pequeña y el Sol es brillante.
Estoy dispuesto a abandonar el amor, la bondad y la paciencia que infundo en todo para volverme un asesino despiadado. Esta es la sección que Morgan leyó en la corte. La defensa de Dunge atribuyó sus acciones a una mala formación y falta de supervisión de los hospitales, pero la fiscalía lo refutó, ya que su correo electrónico evidenció que era consciente de sus actos. También argumentaron que su incapacidad para aprender de errores pasados demostraba que su mutilación de Mary Efford fue intencional. Además, atribuyeron parte de la culpa a los hospitales que emplearon a Dunge y agregaron que estaba motivado para seguir operando porque el dinero que estaba ganando le ayudaría a reducir sus crecientes problemas financieros. El juicio de 13 días finalmente llegó a su fin y los jurados deliberaron durante unas horas antes de llegar a una decisión. Dunge fue declarado culpable por lesionar a un anciano. El 20 de febrero de 2017 fue condenado a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, Dunge sigue tras las rejas en la unidad O. B. Ellis del Departamento de Justicia Penal de Texas en Huntsville, a 1 hora de Houston. El 18 de septiembre de 2017, su abogado apeló alegando que el testimonio de otras víctimas y el correo electrónico leído por Kimberly Morgan influyeron injustamente al jurado. No obstante, la apelación fracasó. Dunge, de 51 años, no será elegible para libertad condicional hasta 2045 cuando tenga 74 años. En una entrevista de 2018, Jerry Summers, ex amigo de Dunge, no pudo explicar por qué confiaba en él como cirujano. Mencionó que su amigo apenas podía conducir sin perderse, pero asumió que Dunge había sido mejor entrenado para la neurocirugía. El perturbador caso de Dunge resalta no solo las fallas en el sistema de informes para aquellos en el campo médico, sino también que los asesinos no están moldeados como el hombre del saco. Suelen ser civiles comunes con vidas corrientes. En este caso particular, Dunge era un hombre que se suponía debía salvar vidas, pero abusó de su confianza y su poder para jugar a ser Dios, dejando a su paso daños que en el mejor de los casos eran irreversibles y en el peor de los casos, fatales.